Muy buenos días para todos, tengan una feliz mañana. Hoy día 26 de febrero, jueves. Hoy es día de capacitación en la noche, así que hoy estamos en una jornada ya en el cierre del mes. Nos quedan escasos 2 días, 26, 27, 28, 3 días para el cierre del mes de febrero. Entonces, recuerden que el cierre de un mes es la apertura del otro. En el cierre hay que aperturar muchas mentes, así que abre tu mente para que hoy que tenemos esta circunstancia donde no alcanzamos a tener el archivo en español, usted se va a concentrar para leerlo conmigo en portugués. ¿Listo? Bueno, verlo en portugués, traducirlo al español. ¿Está bien? Entonces, pues gracias a Dios podemos tener ese recurso, por gracia del Señor. Y aquí vamos. Muy bien. Veamos esta parte. Oh, para la vista esta. Bueno, veámosla así. Había terminado ayer nuestro líder John Carlos, nuestro líder y amigo John Carlos, esta parte de cómo determinar el grado de independencia financiera. Entonces, releamos para entrar en el contexto de lo que sigue. El grado de independencia financiera, y fíjate que está hablando, nosotros hablamos de autonomía económica cuando podemos tener mm, nuestros ingresos controlados, independencia como autonomía económica, que no dependemos de tener que trabajar por el resultado, que trabajamos por un resultado económico, pero no nos sentimos ahogados por una deuda que no se pueda pagar. Tenemos autonomía económica. Luego viene em, independencia financiera. Chévere, ¿no? Poner los ojos en la independencia financiera. Aquí el autor nos está invitando de una manera técnica, concéntrate, solo escucha mi voz, porque nos debemos concentrar porque es un tema técnico, pero que es muy necesario definitivamente para administrar esos flujos de caja que haciendo el plan de carrera de Ginode, definitivamente empiezas a tener un nuevo flujo de caja. Eso es determinante. Un flujo de caja inmediato y luego un flujo de caja posterior donde empiezan a haber excedentes. Y esos excedentes hay que saberlos manejar. Entonces, uno de los elementos importantes es poder determinar esta fórmula del grado de independencia financiera. Es un indicador que al comparar la renta de las inversiones, ya estamos hablando de que tenemos un flujo de caja que nos permite tener ahorros. Ya no vivimos, como decíamos anoche en la presentación de negocios, cuando les presenté anoche el negocio en la mega casera, ya no tenemos ese esquema de trabajar, ganar, gastar, sino trabajar, ganar, ahorrar, invertir y ahí sí gastar. ¿Listo? Entonces, este grado de independencia financiera habla de esto. Cuando uno está en ese nivel de, bueno, ¿y qué hago con el excedente? Si me alcanza el tiempo, les cuento una anécdota que viví haciéndole esa pregunta a mi imperial Manuel Morales cuando nos empezó a quedar dinero del cheque. Ya hemos pagado nuestras deudas y nos empezó a quedar dinero, entonces yo llamé a Manuel para ver qué hacía con ese dinero. O sea, yo tenía una idea y él me dio una respuesta. Así que atención, porque les tengo esa historia al final. ¿Listo? Y dice, comparar la renta de las inversiones, ¿ok? Lo que gana uno por las inversiones con el total de los gastos mensuales. Entonces ya tenemos establecidos los gastos mensuales, ya empezamos a tener inversiones, entonces vamos a comparar y vamos a hallar el indicador que se llama grado de independencia financiera. Este indicador muestra cuánto de esos gastos pueden pagarse sin depender del trabajo, ¿cierto? O qué tan financieramente. Entonces, son gastos que no dependen de mi trabajo, ya están relacionados es con el flujo de caja que generan mis inversiones, que eso es lo ideal. Si quiero comprarme un carro, si quiero comprar, bueno, cualquier cosa, así sea una moto o de pronto hacerle un arreglo a la casa o programar un viaje con la familia o ahorrar para el cumpleaños o los 15 de la niña, ¿sí? Que ya me veo en los 15 de Grisalana bailando el vals con mi nieta. eh, esos gastos eh, que se paguen del rendimiento de las inversiones y que no dependan de mi trabajo, ¿cierto? Ese indicador también sirve para saber qué tan financieramente independiente soy. El cálculo se realiza en términos porcentuales.
Entonces hay que multiplicar por 100 para que salga porcentual. ¿Cómo sale? Dividiendo la renta de las inversiones sobre los gastos totales del mes. Entonces, ¿cuánto rinden mis inversiones? ¿Cuánto es el gasto del mes? ¿Sí? Los gastos se suman entre fijos y eventuales o variables, ¿no? Gastos fijos, o en contabilidad también se llaman gastos variables, y se multiplica por 100 para llegar al formato porcentual, ¿ok? Entonces, ¿está claro? ¿Está clara la fórmula? La vamos a ver. Vamos a cambiar ahora de pantalla y nos vamos para acá, para donde nuestro amigo Servasi en su idioma original. Ahí está. Grado de independencia es la renta de la inversión, renta de investimento, sobre las despensas o gastos fijos y despensas eventuales o gastos variables o eventuales por 100. Entonces, tenemos inversiones. ¿Cuánto producen las inversiones? Lo dividimos por el presupuesto de gastos que ya tenemos fijado y lo multiplicamos por 100. Eso nos da. Entonces, aquí vamos a explicar el ejemplo. Por ejemplo, si sus gastos totales son de 1.000 reales, ¿sí? $1.000, por ejemplo, y la renta de las inversiones es de 100 reales, su grado de independencia financiera es del 10%. Claro, porque divido 1.000 sobre 100 y lo multiplico por 10, ¿cierto? Entonces, está muy sencillo. Por experiencia propia, garantizo que acompañar el indicador que muestra su grado de independencia financiera es una de las formas más estimulantes de asegurar la disciplina necesaria para alcanzar la independencia financiera. Entonces, determinar esta formulita le da a usted esa tranquilidad, dice, ah, ya sé. Entonces, ¿en cuánto debo tener mi rendimiento de inversiones? Porque si le da negativo, entonces uno ajusta la cifra. Ya podremos hacer esos cálculos en casa. Entonces, ¿cuánto me deben rentar mis inversiones por encima de mi presupuesto para que yo tenga independencia financiera? ¿En qué porcentaje soy independiente, financieramente independiente? ¿En qué grado soy? Eso va a dar un porcentaje. Ahí nos dio el 10%, por ejemplo, ¿cierto? Pero puede darle uno el 2, el menos tanto, y lo va ajustando. Entonces dice, ah, en inversiones debo tener tales rendimientos. Ya, es muy chévere. Esa fórmula me gustó mucho. Bueno, sigamos aquí. Es una de las formas más estimulantes de asegurar la disciplina necesaria, porque esto requiere disciplina, autocontrol, autogestión de mis emociones para alcanzar la independencia financiera. Independencia financiera no se consigue con dependencia emocional. Lo repito, independencia financiera, esa tranquilidad, esa autonomía, ese sentirse uno dueño de las circunstancias y no esclavo de los gastos y las deudas, esa independencia financiera no se consigue con dependencia emocional. Yo no puedo ser dependiente emocionalmente de mis impulsos de compra, ¿cómo lo digo bonito? De mis ilusiones pendejas para pensar que lo que que el pasado determina el futuro, que me está yendo bien, que me fue bien este mes y que entonces voy a derrochar lo que gané. Este libro nos está enseñando a eso, ¿cierto? Cada mes de esfuerzo y disciplina significa, de acuerdo con el indicador, un paso más, aumentando el trayecto recorrido hasta su sueño. Como el crecimiento de nuestro patrimonio tiende a ser hecho de manera exponencial, debe ser hecho de manera exponencial. En cuanto más pasa el tiempo, más rápido es el aumento de ese indicador. Entonces, ese indicador cuando arranca empieza a... Yo le quito el ruidito al celular porque me tiene... Yo me distraigo, veo una mosca y me pongo a contarle las paradas. Entonces, yo por eso esos ruiditos no me gustan. Em, a medida La medida descrita no puede ser tomada como exacta, pues no considera el efecto de la inflación. Ojo, ¿sí? Si usted consume totalmente el rendimiento de su patrimonio para sostener su independencia financiera, el valor nominal del patrimonio puede mantenerse a lo largo del tiempo, pero estará escogiéndolo en términos reales. Con la inflación, su dinero pierde el poder de compra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta que con la inflación el dinero pierde el poder de compra. No es lo mismo lo que compro yo con $500 el año pasado que lo que puedo comprar hoy, el efecto inflacionario. Para eliminar ese problema, lo correcto sería depurar solamente la ganancia real de su patrimonio. No es difícil. Una vez conocido el índice de inflación, o el IPC, por ejemplo, basta multiplicar su patrimonio por el índice. Entonces es sencillo. Vamos a mirar el ejercicio. El valor obtenido significa cuánto debería crecer su patrimonio en aquel mes para solamente mantener el poder de compra. O sea,
sin obtener una ganancia real. Veamos este ejemplo. Entonces aquí está. Tenemos el patrimonio al inicio del mes de 100.000 reales, ¿cierto? Pongámoslo así, 100 millones de pesos, 250.000 dólares, 100.000 reales. Rentabilidad obtenida al mes, el punto 5. O sea que al final del mes serían, pues, 100.500, ¿está bien? Pero resulta que la inflación del mes es el 2%. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar el análisis. Entonces, aplicamos la fórmula, pero le sumamos el tema de la inflación, ¿sí? Para conservar el poder adquisitivo del dinero. Para los números citados, el ingreso de las inversiones fue 500 reales, fueron 500. Sin embargo, como la inflación con la inflación del 2%, los 200 reales de ganancias de 500 son apenas la corrección monetaria de su patrimonio. Entonces ya estoy corrigiendo monetariamente mi patrimonio y no es ganancia. Por eso, solamente 300 equivalen realmente a las ganancias obtenidas con su inversión y pueden ser llamados de renta líquida de las inversiones, suponiendo que todavía no haya impuestos sobre esa renta, sobre ese ingreso. ¿Listo? Entonces, ay, no, que me gané 500. No, espérese, porque hay que castigarlo con la inflación. El 2%, eso replican 200. Ah, entonces en realidad me gané 300. Renta líquida, bueno, relativo. Todavía es renta bruta. Renta líquida, si le quitas eh, el impuesto de renta, pero supongamos que no hay impuesto de renta sobre ese ingreso debido a que no pasa los topes fiscales. Bueno, entonces listo. Vamos con esos 300 líquidos, ya ganamos ese mes, está chévere, está sobre la línea. La técnica de control aquí descrita es bastante sencilla, pero sumada a las informaciones que usted recibe en sus extractos de inversiones, es suficiente para que usted tenga la real dimensión de sus inversiones y los resultados generados por ellas. Entonces hay que estar muy abeja, muy pilas con los extractos de las inversiones, no solamente con los extractos, o sea, los extractos bancarios son muy importantes en este momento para nosotros, estos embriones de millonarios que somos, ¿cierto? Muy bien. Fondos. Para asegurar con precisión la rentabilidad de fondos de inversión, de providencia, inmobiliarios o similares, se recomienda mantener un control regular del valor de las cuotas de esas inversiones. Al conocer el valor de la cuota y la cantidad de cuotas compradas con cada aplicación hecha, con cada inversión hecha, basta consultar al gestor acerca del valor actor de la cuota, o sea, del valor del índice de inversión, dividido por el valor original. Y precisar la rentabilidad real del periodo. Para realizar ese tipo de controles, su planilla debería ser similar a esta. Entonces está aquí. Usted tiene un fondo, ¿cierto? Una fecha de aplicación de rescate de esa inversión. El valor rescatado es el A. El valor de la cuota en el día de compra es el B, o sea, a qué tasa está. Cantidad de cuotas es A sobre B, o sea, cuánto divide usted el valor aplicado sobre el número de cuotas y le da un resultado C. La rentabilidad entonces está C sobre B menos 1. Vamos a ver este fondo que se llama, para los fondos de inversión. Las carteras de acciones. Quien negocia acciones directamente por medio de corredores de valores, o sea, con corredores de bolsa, debe mantener un rígido control de sus compras y ventas. Aquí estamos entrando en un terreno, estamos hablando desde ayer de inversiones, ¿cierto? Capítulo 9 ya para terminar el libro, mañana capítulo 10 con el objetivo de de depurar correctamente las ganancias en las ventas y efectuar la debida recolección de los tributos por medio del DARF, o sea, el Departamento de Rentas, o sea, sería como el Departamento de Impuestos, ¿cierto? Aquí sería la DIAN, no sé cómo se llama en Ecuador, y en otros países. Siendo consciente de las ganancias obtenidas en las ventas de las acciones durante el mes, el impuesto es pago hasta el final del mes siguiente, bajo una alicuota, la alicuota de las carteras de inversiones del 15% de ganancia. El control debe ser similar al sugerido para los fondos, lo mismo. Usted tiene el nombre de la acción, la fecha de la compra y de la venta. Aquí el juego de las acciones es tema de compra-venta. Ya hemos visto esa película, no me acuerdo cómo se llama, que habla exactamente de eso. Ahorita me acuerdo, es una neurona trabajando en eso. Precio de compra, la cantidad de acciones compradas, el valor de la operación.
¿cierto? El precio de la acción en la compra por la cantidad de acciones compradas nos da el precio de la operación, el valor. Nos determina el valor actual de la acción. ¿Cómo se determina la rentabilidad de la compra? Pues dividiendo el valor de la acción sobre el precio actual de compra menos uno. ¿Listo? Vale destacar que la rentabilidad calculada con base en la variación del precio de la acción no lleva en consideración el recibir rendimientos, bonos o intereses sobre el capital propio que en el presupuesto son normalmente lanzados en el campo eh, de la boleta del, bueno, Receita Federal, de la colecta, de lo que usted recoge al final. ¿Listo? Inmuebles, que este sí me interesa, este me interesa directamente, acciones todavía no. Esa es otra carrera, el tema de las acciones en bolsa y los fondos de inversión. Vamos a ver los inmuebles que nos enseña Servasi. La inversión en inmuebles no es una cuenta, no cuenta con negociaciones en la bolsa y cotizaciones diarias. Por eso la preocupación con controles frecuentes no es necesaria. Entonces, cuando usted invierte en inmuebles, no tiene que tener esa atención constante que los fondos de inversión y las acciones requieren. ¿Sí? No es necesario la preocupación con tanto control frecuente cuando usted invierte en inmuebles. Con todo esto se espera que en el momento de la venta haya una ganancia, ¿sí? A pesar de eso, obvio. Cuando hay ganancias, se espera que haya formas de minimizar el tema de los impuestos. Esa es una circunstancia cuando uno negocia en inmuebles, es el tema de negociar de tal forma que los impuestos no lo lastimen tanto, ¿cierto? Porque ahí cuando uno compra un inmueble a un precio, lo vende en otro, pues tiene una ganancia ocasional y sobre esa ganancia, esa diferencia debe pagar impuestos. Uno de los caminos es depurar la ganancia con precisión, guardando documentos de todos los costos que puedan ser agregados al costo de adquisición. Claro, porque usted de lo que gana en la diferencia de comprar una casa y venderla, debe tener soporte de gastos para que su contador le deduzca y no haya una renta líquida que le implique a usted pagar impuestos sobre esa renta líquida que reportaría una utilidad. Entonces es importante, mejor dicho, desde ya mis líderes les digo, cuando ustedes lleguen a diamantes, una de las eh, que hemos vivido todos los diamantes, una de las cosas que hay que hacer es empezar a manejar esto como una empresa. Entonces pasa uno el código de Ginode a ser un código empresarial. Y eso sirve muchísimo en el tema impositivo. Sirve muchísimo porque uno como persona natural, créame que gasta, o sea, le paga más, y Kiyosaki nos lo ha enseñado, le paga más impuestos al gobierno como persona natural que teniendo una empresa. Entonces ya cuando usted tiene más de $2.000 de ingresos, pues una de las recomendaciones que le va a hacer su contador es que se convierta en persona jurídica, ¿ya? Y entonces, desde ya, es por eso que me acordé que dice el texto, todo, empiece usted a tener recibos y soportes de todos los gastos para que sean deducibles de la renta líquida, ¿listo? Es muy importante. Dentro de ellos está el corretaje o la comisión que se paga en la compra, las carteras, las comisiones de transmisión y gastos como reformas que hay que caracterizan todos estos beneficios. Si tales gastos fueran considerados una manera de depurar el lucro, usted debería comprobarlos con documentos, lo que estamos hablando de los soportes de sus gastos. Que tanqueo el carro, señorita, venga, hágame el favor y me hace la factura a mi NIT, a mi persona, al documento, ya no a mi cédula, sino, o desde ahora, ¿no? La cédula, porque si tus ingresos ya como Zafiro empiezan a tener gravamen, ¿cierto? Entonces empiece a guardar todos los documentos de gastos. ¿Sí? Que estoy vendiendo mucho, pues listo, las facturas de compra de Ginoe nos sirven como deducibles. Que estoy viajando, pues guarde los recibos y pida factura electrónica de todos sus gastos de ahora en adelante. Una recomendación para todos, porque yo sé que todos tienen la mente de llegar a diamantes. ¿Sí? La abundancia debe traer un grado de responsabilidad y todo esto tiene que ver con eso. Por eso, mantenga una carpeta separada para cada inmueble que tenga. Sí, ay, me gusta este diálogo porque si ustedes vieron el miércoles el primer paso,
que yo expliqué en la capacitación de los jueves de hace 15 días. Les mostraba en nuestros sueños como uno de los sueños de Piedad, que es la financiera de la casa, que es la inmobiliaria de la casa, impresionante, el olfato inmobiliario que tiene Piedad, esto para los negocios de inmuebles, ¿ya? Tenemos ahí 6 casas, o sea, la primera meta es tener 6 inmuebles rentando, entonces ya este año ya vamos a empezar con el primero, entonces chévere, vamos bien, entonces nos queda muy bien toda esta ilustración y por eso tú vas a tener varias rentas, o sea, Ginode va a ser el puente para tener varios ingresos. Entonces dice, tenga una carpeta para cada inmueble donde pueda archivar los documentos, los contratos, los registros y los demás comprobantes pertinentes a cada inmueble, ¿sí? Habiendo deuda en un momento, habiendo una duda, ¿sí? Si hay alguna duda en el momento de depurar el impuesto a pagar sobre las ganancias de las ventas, consulte con un contador. Entonces, eso es importante. Mi papá decía, mi papá me decía, hijo, en la vida usted tenga 3 amigos fundamentales, un contador, un cura y un abogado. O sea, un líder espiritual, un abogado y un contador, ¿cierto? Ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Rentable ahora o rentable siempre? Una de las trampas en que caímos Piedad y yo en la historia de nuestra vida de los negocios es que pensábamos que como el negocio va bien, siempre iba a ser bien. Vamos a ver qué nos dice Gervasio al respecto. Los cambios suceden. Cuente, por tanto, téngalos en cuenta. Cuente con ellos. Por más que usted confíe en el trabajo de los gestores de sus fondos, de sus asesores, ¿cierto? De sus asesores y esté satisfecho con el desempeño de sus inversiones, tenga el hábito de revisar el desempeño de sus inversiones de tiempo en tiempo, ¿sí? Por lo menos una vez al año. Uy, yo no, lo haría por hoy cada trimestre o 6 meses, ¿sí? El día de llegar a revisar cuentas es una buena oportunidad. Un producto bien elegido hace 2 años puede ya no ser un buen producto hoy. Y fíjese que la rotación de inventario en Ginode también nos lo dice. Son muy inteligentes nuestros corporativos porque si no rota, pues salió al mercado, punto. La empresa no tiene por qué sostener pérdidas a favor de pequeñas ganancias de otros. Necesitamos una empresa fuerte. Entonces debemos ser resilientes en ese tema de tener varios segmentos de mercado y tenemos un portafolio que nos cubre de eso. Ay, que ya no hay más desodorantes. Venga, pero yo tengo una cartera de clientes también de perfumería, también de champús, también de cuidado personal, de cuidado facial, ¿cierto? Entonces, si yo la reventé con un producto estrella en 1, 2, 3, en 2, 5 meses, pues no me puedo quedar ahí. Varios han salido por eso de no tener esto, no tener en cuenta exactamente que las ganancias de hoy no son siempre las ganancias de mañana. Usted debe analizar el desempeño de su elección de inversión comparativamente a otras opciones, principalmente las opciones similares. Por ejemplo, comparar su fondo de renta fija con otro fondo de renta fija de su banco o de otra institución de mercado. Hay que levantar la vista para ver el mercado, señores. Analizar el mercado es muy importante. Recuerde que mercado, en términos de mercadeo, el mercado son conjuntos de personas. El mercado, las personas que pueden ser mis clientes o que son mis clientes o que pueden serlo, ¿cierto? Entonces, yo tengo un mercado para gel reductor, ¿cierto? Los spa, los gimnasios, eh, si hablo en volumen, ¿no? Si hablo en volúmenes, no en cartera inicial de clientes. Al hacer esto, usted puede encontrar alternativas mejores o por lo menos identificar dudas que pueden ser llevadas a su gerente o a su especialista que lo orienta sobre inversiones. Claro, es ayudar a asesorar al asesor, ¿no? Entonces, si yo voy a invertir en seguros, que por ejemplo es una de las líneas que vamos a tomar nosotros también en el cuadrante de inversiones, que son los seguros, pues tenemos una prima que toda la vida ha trabajado en seguros y ya Piedad habló con ella y le dijo, quiero invertir en seguros y ayudar a que la gente invierta en seguros. Entonces, vamos a entrar, pues va a entrar en esa línea. Entonces, hay que estar, abeja, también para hacer equipo con el asesor, no confiarnos de que él también se las sabe todas, ¿no? Porque el mercado es variable, nos están diciendo. Quien invierte en fondos debe estar atento
para la tasa de administración cobrada por el gestor y el desempeño del fondo, preferencialmente en plazos más largos como 24 o 36 meses. Nos están hablando de fondos de inversión, que alguna vez tuvimos recursos de fondos de inversión, nos fue bien, pero como éramos más ignorantes financieramente, ahora somos menos ignorantes, ¿cierto? Entonces, pues no tuvimos la inteligencia de mantenernos ahí y por el tiempo necesario, ¿sí? Sandro nos dice, manténgase aquí haciendo lo que debe hacer por el tiempo necesario. Sí, el tiempo necesario lo determina usted, pero que sea el tiempo necesario. Los mejores fondos acostumbran mostrar su diferencia después de largos intervalos de tiempo. Quien invierte en acciones debe, ahorita ya pasamos al tema de las acciones, nos están analizando acciones, fondos de inversión, ahora pasamos a acciones. Quien invierte en acciones em, debe calcular la rentabilidad esperada por analistas, analistas de inversiones y la evolución de la distribución de los dividendos y las noticias sobre la empresa. Si yo estoy invirtiendo en acciones de una multinacional o de una empresa fuerte del país, tengo que estar atento a las noticias que hay sobre la empresa. En general, las buenas noticias indican la continuidad de buenas tendencias. ¿Ya? Ok. Aquí en Colombia está Ecopetrol, por ejemplo, ¿cierto? Mi papá tuvo acciones en Ecopetrol eh, y fue muy inteligente en ese tema. Cuando él partió hacia los brazos del Padre Celestial, una de las sorpresas que yo vi fue la inteligencia financiera que tenía mi papá, que tenía apenas quinto de primaria, y, y él, sin leerse el libro de Cervasi, aplicó en la vida muchas de estas cosas, ¿cierto? Muy inteligente. Eh, Quien invierte en inmuebles, bueno, pasemos a los inmuebles, a los que nos gustan el tema de inmuebles y seguros ahora. Quien invierte en inmuebles debe estar siempre atento a las inversiones hechas en la región en que su propiedad está instalada. Excelente, ¿cierto? A las inversiones hechas en el lugar donde su propiedad está instalada, consultando el planeamiento del municipio. Aquí se llama POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿cierto? En una de las inversiones que nosotros tenemos, estamos bendecidos porque el lote que conseguimos, esto está en un área de alto desarrollo dentro de 2 años. O sea, el plan de ordenamiento territorial, yo lo miré, lo miramos, lo consideramos, y efectivamente ahora el valor de la tierra dentro de 2 años en ese lugar se va a disparar, ¿cierto? Ya está muy bien de precio, pero se va a disparar. Entonces, aquí nos están recomendando eso, que miremos si vamos a invertir en inmuebles, el plano del municipio, o sea, el plan de ordenamiento del municipio. La certeza de que habrá grandes obras en ese lugar generalmente indica un buen momento de compra. La evolución del precio de metro cuadrado en los últimos años también nos brinda indicios de perspectiva de valorización. Entonces, aquí hay unos términos muy chéveres cuando se hablan de terrenos y inmuebles, que es el precio del metro cuadrado. Eso hablaba yo con mis hermanos en estos días y le decía, pilas, si ustedes están pensando en vender en este sector donde tenemos estos propiedades, estos lotes, pilas, pongámonos de acuerdo en el valor del metro cuadrado, ¿cierto? Con un evaluador que en el momento en que ustedes o nosotros decidamos, pues, vender. Entonces, esa parte nos da ¿qué? Perspectiva de valorización se llama. Vean, qué chévere cómo aprendí una cosita, ¿cierto? Los precios los precios estancados o en caída indican señales de decadencia del barrio. Entonces, si yo voy a comprar una casa en un barrio, debo mirar quién más está vendiendo, a cómo vendieron, cuál es la tendencia. Tengo que tener cuidado, mirarlo del municipio, mirar el valor del metro cuadrado. Y si esos precios están estancados en el tiempo, ¿sí? O están en caída, que han ido desvalorizando por alguna circunstancia externa, eh, pues hay decadencia. Aquí en el barrio donde estamos pasando esta temporada en Ibagué, acaban de cercar la calle y la van a arreglar. Eso es un indicador de mejoramiento. ¿Qué va a pasar con el precio de los inmuebles en este sector? Pues se van a mejorar para los dueños, se van a subir. Los precios a la alza cada vez más intensa, de manera exponencial, pueden indicar que se aproxima un buen momento para la venta. ¿Eh? Entonces está interesante. Si empiezan a crecer los precios,
ese puede ser un buen momento para vender la casa o el lote que tengas. De cualquier forma, nada sustituye la percepción de un especialista. Es verdad, una de las cosas que hice eh, fue llamar a algunos contactos que tengo de personas que se han dedicado toda su vida o hace muchos años a la parte inmobiliaria para pedir sus conceptos acerca de el negocio que queríamos empezar, porque también vamos a empezar con bienes raíces. Entonces, es muy interesante eh, que eso fue intuitivo de mi parte, pero aquí no le está, no le está entregando Servasi. Tenga el hábito de mantenerse informado sobre las regiones donde están sus propiedades, consultando a los correctores de inmuebles, los corredores de inmuebles locales, o sea, los agentes inmobiliarios. ¿Sí? Em, Antier precisamente hablaba con un primo en Estados Unidos que sus hijos trabajan en real estate, o sea, en renta inmobiliaria, porque uno de mis hijos está interesado en el tema también. Entonces los puse en contacto y ellos son expertos en el tema. Y anoche me contestó mi hijo que había hablado y que había hecho contacto con los primos allá en Estados Unidos porque le está mirando él ya empezó un emprendimiento allá en Estados Unidos y está hablando con sus primos que trabajan en la parte inmobiliaria, precisamente documentándose antes, que ha sido uno de los diálogos que he tenido con él o que hemos tenido con él, de que primero se documente muy bien de los negocios antes de emprenderlos. Tengan mucho cuidado de meterse, y para todos mis líderes, de meterse en negocios que no conocen. Sí, las criptomonedas pueden ser buen negocio, pero para el que está ahí, que tiene el conocimiento, tiene el manejo del riesgo, tiene el capital dispuesto a perder y todo eso. Pero mientras tanto, trabajemos en Gino de enfocados, que estamos aprendiendo a crear flujos de caja, a fortalecernos en conocimiento, a fortalecernos en manejo del dinero, en manejo de las emociones, en alineación espiritual frente a lo que significa la abundancia y las riquezas para ponerlas al servicio y saber ayudar y saber servir, porque eso es prosperidad. Prosperidad y riqueza compartida, pero para compartir la riqueza primero hay que tenerla y para tenerla primero hay que saber manejarla, ¿cierto? Y para saber manejarla hay que saber cuál es el vehículo y estamos en un vehículo maravilloso para poderlo hacer. En las investigaciones comparativas entre diferentes inversiones, lleva en consideración lo siguiente. Veamos. En los fondos de renta fija, las tasas de administración menores invariablemente significan fondos más rentables. Entonces, si va a invertir en fondos de renta fija, pilas a las tasas de administración. Jamás invierta en un fondo de renta fija, ya sea prefijado o posfijado, no importa, es decir, de ganancias previstas o actuales, llevando en consideración el desempeño del fondo en los últimos meses. Ya no tenga en consideración el desempeño del fondo en los últimos meses para ver si usted invierte o no en él. Hay una poca variación en el desempeño de títulos públicos y por eso los eventuales sobresaltos en el desempeño de algún fondo indican estrategia correcta en el corto plazo, que deben generar compensaciones, ajustes para baja en la rentabilidad, también en el corto plazo. Es mejor analizar el desempeño de un fondo por lo menos con 12 meses para validar su calidad, ¿cierto? Por ejemplo, los bonos de renta fija. Los mejores, lo que para mí, lo que es el escaso conocimiento que tengo de eso, en alguna vez que invertimos en fondos, en bonos son los bonos del Tesoro. Y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues, una maravilla. O los bonos estatales, ¿cierto? Que tiene el respaldo del gobierno. Los mejores fondos de renta fija exigen inversiones iniciales mayores, ¿ok? Los que son de renta fija. Periódicamente, de tiempo en tiempo, verifique si usted no alcanzó un rango que le permita transferir sus recursos para otro fondo más económico. Entonces, usted debe jugar si va a participar del mercado de los fondos de inversión. Entonces, tiene que estar pilas para tener el rango o el nivel que le permita a usted poder transferir sus fondos. Antes de cambiar de fondo de renta fija para otro, verifique si esperar algunas semanas más para hacerlo, usted tiene una alícuota de impuesto de renta menor, ¿cierto? Un impositivo menor. Todas las inversiones en renta fija siguen la siguiente tabla decreciente del impuesto de la renta. Entonces, el plazo de aplicación, usted invierte en un fondo a 180 días, ¿sí? La alícuota que tiene de rentabilidad o de pago de impuesto el 22,5 y entre 181 y 360 días, 20. Ahí va
variable entre 361 y 720 días el 17,5 y después de 721 días una alícuota del 15%. Dentro de los varios fondos de acciones y estrategias mixtas, evite optar por uno de ellos llevando o considerando la tasa de administración cobrada. Analice el desempeño del producto de los últimos 24 o 36 meses y opte por lo que representa la estrategia más consistente. Antes de invertir, sin embargo, no deje de consultar la cartera de títulos en que el fondo invierte. ¿En qué está invirtiendo el fondo donde yo tengo mi dinero? Sin extrañar algo, ¿sí? Y si a usted le parece algo extraño, investigue al respecto, ¿sí? Nos pasó, nos pasó. Nosotros tenemos les tenemos una demanda, eh, le tenemos una demanda en Miami con unos abogados a una compañía donde precisamente pasó esto, ¿cierto? Estamos invirtiendo y resulta que ellos em, los fondos que habían recogido de todos los inversionistas lo invirtieron precisamente en Brasil, en una, en una compañía que resultó ser una pirámide. Y entonces intervinieron la empresa, pero nosotros, pues como decimos en Colombia, en eso estábamos sanos. La empresa tenía varios tipos de inversiones en Europa y resultó que invirtieron mal en una cartera en Brasil, en lo que resultó ser una pirámide, ya que estaba disfrazada de comercio de oro y tenga que nos congelaron y todo. Eso lleva como 15 años ese tema y pues hay buenos vientos ahora porque se falló a favor de la empresa. Entonces, hay buenos vientos en ese sentido. Pero sí, entonces, si hubiéramos estado nosotros más pilas y hubiéramos hecho que dice aquí, que apenas nos dimos cuenta, o sea, que sonó el run run de que la compañía había hecho una mala inversión, debimos haber salido corriendo, haber transferido los fondos y ahí quedaron congelados. Entre inmuebles de precios iguales, ahorita pasa a los inmuebles. Entre inmuebles de precios iguales, verifique cuál tiene mayor probabilidad de perder valor en función de las obras indeseadas próximas. Verifique también cuál tiende a ser más beneficiado por posibles mejoras en la infraestructura de la región, lo que hablábamos ahora. Si usted sabe por el plan de ordenamiento territorial que por ahí va a pasar una carretera como le pasó a una compañera de la fiscalía cuando trabajé allá. Ella era la secretaria y nos decía, ay doctor, hoy hábleme bajito que amanecí bruta, hábleme despacio que amanecí bruta. Y nos reíamos de esa expresión de ella, que había tenido una mala noche o algo así, sí, o estaba enfermita, sí. Edna Liliana se llamaba. Pues la tal bruta que se llamaba bruta, sí, cuando yo salí de ese periodo de empleo que tuve, la niña tenía un edificio, imagínate, el esposo trabajaba en una petrolera, se fueron a vivir a casa de la suegra en un cuartico con sus dos hijos y compraron el lote y encima del lote, con lo del lote le prestaron para el primer piso, con eso le prestaron y así, ella y el esposo en 7 años construyeron un edificio de 5 pisos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué compraron el lote ahí? Porque por ahí iba a pasar una carretera principal de la ciudad, allá en Neiva fue eso. ¿Sí? Entonces, esto me hace acordar, ¿sí? De que uno consultar lo que nos están diciendo aquí para inmuebles es muy importante y ya tenemos ejemplos de vida. En la negociación de inmuebles, automóviles y otros bienes de gran valor, desconfíe siempre de una condición muy buena de negociación. ¿Sabe que sí? Consulte siempre a un especialista, ¿sí? Un corredor, el mecánico y un abogado. Entonces, precisamente pedir el certificado de libertad y tradición, pedir los documentos del inmueble, ver si tiene afectación a familia, a derechos familiares, tener todo eso muy claro antes de comprar un inmueble, mirar los títulos y analizar los títulos. Es decir, pasémoslos a un abogado especializado en inmuebles, los documentos del que nos está ofreciendo la casa, el edificio, para que los analice, ¿cierto? Porque pueden haber propuestas muy buenas. ¿Por qué es tan buena? Hay que mirar las condiciones, ¿cierto? Hay que tener sospecha. Si usted sigue una estrategia de inversión, manténgase fiel a ella. Si identifica oportunidades que no estaban en su plan inicial, no cambie de inversión inmediatamente. ¿Sí? No se vaya a volver loquito que porque tiene flujo de caja positivo y ya tiene ahorrado 50.000, 80.000 dólares. ¿Sí? Entonces, tranquilo, tranquilo. Ya le voy a contar lo de Manuel, si me queda tiempo.
procure primero mudar, cambiar su estrategia y adecuarla incluso a una nueva oportunidad. En caso de que no tenga una estrategia, lea el siguiente ítem, siguiente párrafo. Vaya pues, miremos a ver. Estrategia es todo. Apunten en el chat. La estrategia lo es todo. Apunten en el chat. Una buena estrategia de inversiones no se construye en 4 o 5 páginas de libro o escuchando tips de un especialista cada 6 meses. Una buena estrategia nace de años de desarrollo y lectura especializada, a veces como consecuencia de un duro aprendizaje con nuestros errores. Cuanto más tiempo y energía usted dedique a sus inversiones, más rápidamente tendrá un comportamiento maduro, menos propenso a equivocaciones a la hora de hacer nuevas inversiones. Si usted no percibe al detalle, reitero, si usted no percibe el detalle, con la experiencia y la madurez usted estará menos propenso a errores. Lo que es en hipótesis alguna, una hipótesis significa que en algún momento de la vida usted dejará de cometer errores. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta esto y creo que todos estamos en este plan. Así que página 147, repásenla muchachos, porque es una recomendación aquí que aplica para todos, que somos embriones de inversionistas, ¿sí? Camino a diamante y los diamantes con mayor razón. Si con todo esto el argumento citado lo desanima a tomar una actitud activa para sus inversiones, tal vez usted cambie de idea al saber que la experiencia muestra que algunas prácticas sencillas, si son conducidas con disciplina a lo largo de varios años, tienen reducidas probabilidades de fallar. En otras palabras, es posible afirmar con base en diversos estudios académicos, y ahí el libro los cita, los podemos revisar después, que algunos modelos sencillos de composición de carteras de inversión y de diversificación de riesgos accesibles a cualquier persona, con conocimientos limitados, pueden proporcionar condiciones de rentabilidad encima de la medida o encima del llamado retorno libre de riesgo, aquel que es obtenido a invertir en buenos productos de renta fija. Mis líderes, yo les propongo algo y nos lo dicen los imperiales, nos lo dicen nuestros imperiales. Usted trabaje en Ginode sin dejar de hacer lo que está haciendo hasta que gane 3 veces lo que está ganando. Ahí sí mire hacia el cuadrante, mejor dicho, ahí sí mire en cambiar de actividad. Yo le digo a las personas que le propongo la idea de aprender a ganarse $500 mensuales extras con 2 horas de trabajo al día. ¿Sí? El día que usted gane el triple con Ginode de lo que está ganando en su trabajo tradicional, donde se sabe ganar el dinero, mientras aprende aquí, ese día tome decisiones de cambiar y pasarse solamente a venta directa y redes de multinivel con Ginode, ¿cierto? Pero antes no, tranquilo, ¿sí? Cójala despacio que vamos parejo, despacio que voy deprisa, dijo Churchill. Citaré aquí dos de esos modelos. Uno de ellos es la llamada regla de los 80 y otro es la llamada diversificación por objetivos. La regla de los 80 dice, según la regla de los 80, eh, usted debe sustraer su edad del número 80, o sea, restarle a 80 la edad que usted tiene. Uy, aquí me veo lesionado, va a ver. El resultado debería ser el porcentaje de su cartera recomendable para inversiones en renta variable, que incluye todas las inversiones de riesgo significativo. Entonces, la renta variable viene de inversiones de riesgo significativo. Por ejemplo, si usted tiene 20 años, debería invertir 80 menos 20, o sea, 60% de su patrimonio en renta variable. Mire qué belleza de fórmula, una maravilla. Usted coge el número 80, le resta su edad y eso le da el porcentaje, ¿cierto? Que usted debe de su patrimonio invertir en renta variable. Con 40 años, su cuota de renta variable debe ser apenas del 40%. Cuanto más envejezca, menor será la participación de inversiones de riesgo en su cartera. O sea que yo tengo una, yo tengo una participación muy pequeñita, imagínate. Voy a cumplir 62 años, ahorita el 29 de marzo. Apúntelo, Domingo de Ramos, cumplo años. Aquí queda para el internacional. Recibo hasta yenes. ¿Listo? Inversiones en yenes. Ahí está, porcentaje de renta variable en su cartera, la renta fija, y aquí en cuanto usted. Entonces aquí dice 80 menos su edad igual al porcentaje de renta variable en su cartera de inversiones. ¿Ya? Aquí está. Para esa regla se torna viable
periódicamente recuerde el día de las cuentas, el día de la franja de las cuentas. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted esté revisando esta fórmula allí. Usted necesitaría estudiar su cartera de inversiones y recalibrarla de acuerdo con su estrategia. Entonces, la estrategia lo es todo, entonces es muy importante. ¿Y saben algo? Asesórense de su equipo de apoyo cada vez, así como me pasó, ¿sí? A mí. Entonces, recalibrar, o sea, reorientar el curso de su cartera de inversiones significa vender lo que está en exceso y comprar lo que le falta. Recibe el nombre de rebalanceamiento. Los motivos para justificar la lógica de la regla de los 80 son diversos y no siempre consensuales en los diversos estudios, la mayor parte de ellas publicadas en los Estados Unidos. Algunos autores divergen en cuanto al número inicial de la regla. Hay quien defiende la regla de los 100, otros trabajan con la regla de los 70, en una mayoría práctica la 80 como referencia. Yo voy a ponerme la regla de los 100, si no, no me queda tiempo para invertir. Mi conclusión es que ese número representa la expectativa de vida del inversor. Ah, muy bueno. Entonces no puede ajustar de acuerdo a la expectativa de vida. Por eso, si su familia tiene buenos históricos de salud y usted no piensa en parar de trabajar tan temprano, no se, no se engañe en adoptar una regla un poco más agresiva. Digo, no se limite, ¿ya? En adoptar una regla más agresiva, como por ejemplo 85 o 90. Bueno, yo me voy a poner déjeme pensar, la de 90. También no hay, lo voy a revisar, claro. También no hay un consenso entre los argumentos para justificar una cartera que se vuelva cada vez más conservadora. Críticos de este tipo de la regla defienden que con el conocimiento y la experiencia, nuestra capacidad de administrar riesgos de una cartera es creciente. Conocimiento y experiencia. Y por eso no hay necesidad de eliminar el riesgo a partir de determinada edad, 80 en nuestro modelo. Mientras tanto, nuestras conclusiones son las siguientes. Bueno, mucha atención, nos quedan 6 minutos, no se preocupe, nos quedan 4 minutos. Cuanto más jóvenes, menos dinero tenemos. Para salir del mundo de la rentabilidad despreciable, tenemos que acelerar nuestros planes, que incluyen asumir mayores riesgos. Si escogemos mal y perdemos, la juventud nos recompensa con la oportunidad de aprender con el error y recomenzar. Sinceramente, no me gusta mucho ese argumento. Las inversiones de riesgo generan, otra consideración, las inversiones de riesgo generan diferencias de resultado consistentes solamente a lo largo de largo plazo. El concepto de largo plazo es vago, pero ese es un buen argumento para tener una postura más atrevida en el inicio del plan y después nos forzamos a una reducción del nivel de riesgo para evitar pérdidas significativas. Aquí viene esto que ya me toca a mí. Entre más viejos, más dinero tenemos. Cuanto más dinero tenemos, menor tiende a ser nuestra tolerancia al riesgo. La razón para esto no tiene nada que ver con la fragilidad de la salud, pero sí con el sentimiento que hay detrás de la pérdida cuando surge una crisis. Un joven que delante de una quiebra del 50% de la bolsa, una caída del 50% de la bolsa, pierde la mitad de sus 10.000 reales que tenía aplicados, queda con un sentimiento de haber perdido algunos meses de trabajo. Pero por otro lado, un jefe de familia que pierde la mitad de su patrimonio de 1 millón siente algo bien diferente, la pérdida de una o más décadas de trabajo. Eso se justifica ser más conservadores a medida en que alcanzamos algunos de nuestros objetivos de formación de ahorro. Muy bien, mis líderes, para mañana vamos a ver la otra parte de consideraciones. Ya vimos la regla de los 80. Ahorita vamos a tener en cuenta la diversificación por objetivos, ¿sí? Otra de las maneras estratégicas de entrar en el mundo de las inversiones. Entonces, entrar en ese mar de inversiones hay que hacerlo con cuidadito, no sea que la ola de lo imprevisto nos revuelque en la playa de la ignorancia. Ya, eso quedó bueno, ¿cierto? Que la ola de los imprevistos no nos revuelque en la playa de la ignorancia. Al mar de inversiones hay que meternos suave, suavecito y aquí nos están diciendo cómo. Muy bien, mañana vamos a ver la otra manera de entrar al mundo de las inversiones con cuidado. Ay, bueno, superado el reto, ¿cierto? De estar traduciendo en línea y qué cosa. Bueno, y el tema pues que tiene su ladrillito, ¿cierto? Bueno, vamos a ir rápidamente al chat para tomar la foto, ahí te arreglando el moño, que yo alcanzo a hacer esto en 3 minutos. Patricio Chalacán nos saludó, muy buenos días, excelente jueves para todos. Maite Romero, buenos días. Maite Patricio, chévere, un excelente día para todos los ginodianos desde Fusagasugá. Ah, volví a nuestra tierra, qué chévere.
Eh, Nuestra querida Yanira, Jenny Canizares nos dice buenos días, bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesús. Buenos días, Jenny. Carmen, muy buenos días, mi familia. Gino, de Dios los bendiga. Carmencita, buenos días, Noemí. Buenos días desde Recoleta, Chile. Que tengan un maravilloso bendiciones. Enrique Vela, muy bien, Noemi. Saludos a Chile. Enrique Vela, familia Gino, de buenos días, bendiciones. Yamel Buitrago, Dios les bendiga, familia Gino, saluda también. Ana Palacio también nos saluda. Gracias a Dios por regalarnos estas magníficas herramientas. Ay, sí, Dios es detallista. Fíjate en esta etapa de nuestra vida conocer todas estas cosas tan bacanas. De Yanira, la estrategia soy yo. Eso. Pero fortalécete desde adentro de Yanira, porque uno debe reconocer muchas cosas que debe mejorar para que esa estrategia sea válida. Porque muchos que se han confiado en que la estrategia soy yo, se han fragilizado por no estarse fortaleciendo. Pilas, ¿ok? Listo, la estrategia lo es todo, ¿ok? La estrategia soy yo cuando estoy en equipo y tengo una visión compartida. Y te doy ese tip, mira, Yanira, gracias por decir esa frase. Buen día, discúlpeme, tengo que salir, estoy en cita médica. Diana Latiel. Ah, sí, ella está de embarazo, va a tener gemelos, ¿sabían? Bueno, yo digo y deseo que tenga gemelos, ¿no? Pero se llama Jacob, ya le tienen nombre, ¿cierto? Al bebé, al bebé. Maite, excelente traducción simultánea. Ah, gracias, Maite. Eres un crack, mi líder, dice Yanira tan bella. Sí, no. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para todos los que están levantando la mano. Mis excusas, mañana les dan la palabra, pero abra su cámara, ¿cierto? Abra su mente y su corazón. Solo un comentario en estos 2 minutos que nos quedan. Creo que hoy, por lo menos yo, invito a que tú, que estás en la sala o estás viendo la grabación, caigas en cuenta de algo. Yo, lo digo por mí, me siento como una arena, como un grano de arena en la playa, en el campo del saber cómo hacer las cosas. ¿Sí? Dijo Manuel que después de 10 años que cumple en Ginoe, él cumple 10 años este año en Ginoe, apenas está empezando Ginoe. Si lo dice Manuel Moraes, un imperial, un hombre de negocios internacionales, que con su papá, que también fue arquitecto, conoce más de 30 países, ¿qué podrá decir este pobre hombre que solamente ha estado en 5 países y tiene una red pequeñita y ha tenido negocios donde se ha pegado unas revolcadas en la playa de la ignorancia financiera, ¿cierto? Entonces, de verdad, retomemos la humildad de saber que no sabemos. ¿Cierto? Entre más conocemos, más conscientes somos de que no sabemos, ¿sí? Y aquel filósofo griego tenía razón. Yo sé, lo único que sé es que nada sé. Entonces, confesémonos ignorantes, que ignorante no es malo, ignorante es no tener los datos, ¿cierto? Antes de ser estúpidos, porque ignorancia y estupidez tienen una línea, es la falta de humildad. Entonces, ignorante es porque no sabe, estúpido es que sabe lo que debe hacer y no lo hace. Entonces vamos a ser menos ignorantes cada día, por decirlo menos. Abre tu cámara, tu corazón, porque llegó el momento de tomar este jueves para llegar en la noche a capacitarnos y vamos a la 1, a las 2 y a la 1, 2, triqui. Eso, ya, ahí quedamos. Quedamos listos para la foto. Venga a ver. Ya. Abran sus micrófonos, que Dios bendiga sus decisiones. Felicitaciones por estar aquí y que nos siga conduciendo por el camino del conocimiento para el manejo de la abundancia. Bon dia, guten Morgen, bon Dieu. Buen día para todos. Bon dia. Muchas gracias, mi imperial Alexander. Gracias a todos los líderes. Dios los bendiga. Excelente día. Chao, chao, chao. Bendecido día para todos. Muchas gracias, maravilloso día, bendiciones a todos.